Carlos era un joven aficionado a los juegos en línea. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre compitiendo en juegos de estrategia y disparos, donde formaba equipos con amigos de todo el mundo. Aunque tenía una vida social activa en el mundo virtual, en el mundo real era más reservado y disfrutaba de la tranquilidad de su pequeño apartamento. Una noche, mientras jugaba su juego favorito, recibió una solicitud de amistad de un jugador desconocido llamado Anónimo en línea. La solicitud era peculiar, no venía acompañada de ningún mensaje ni explicación, pero Carlos, curioso por naturaleza, aceptó. Esa misma noche, Anónimo en línea, comenzó a enviarle invitaciones para jugar juntos. Al principio, Carlos no notó nada inusual. Jugaron varias partidas y, de hecho, Anónimo en línea demostró ser un jugador habilidoso y estratégico. Carlos se alegró de haber encontrado a alguien más con quien compartir su pasión por el juego. Sin embargo, conforme pasaban los días, empezó a notar algo extraño. Durante las partidas, Anónimo en línea siempre parecía saber exactamente lo que Carlos y su equipo estaban a punto de hacer. Sus movimientos eran predicciones precisas de los movimientos del equipo enemigo, lo que les daba una ventaja injusta. Al principio, Carlos pensó que Anónimo en línea era simplemente un jugador extremadamente talentoso con un buen sentido de la estrategia. Pero cuanto más jugaban juntos, más incómodo se sentía. Una noche, después de una sesión intensa de juego, Carlos decidió confrontar a Anónimo en línea. Envió un mensaje privado preguntando cómo podía ser tan bueno en el juego. La respuesta fue breve y enigmática: sé muchas cosas, Carlos. Esa respuesta le envió escalofríos por la espalda a Carlos. ¿Cómo sabía Anónimo en línea su nombre real? Carlos había sido muy cuidadoso con su identidad en línea, usando un seudónimo en todos los juegos. No había revelado su nombre real a nadie en la comunidad de juegos. Comenzó a sospechar que Anónimo en línea podría estar espiándolo fuera del juego. Carlos decidió investigar más a fondo a Anónimo en línea. Intentó buscar información sobre él en las redes sociales y foros de juegos, pero no encontró absolutamente nada. No había registros de un jugador con ese nombre en ninguna parte. Esto solo aumentó su paranoia. Las noches se volvieron más inquietantes para Carlos. Empezó a tener sueños perturbadores donde estaba siendo perseguido por una figura extraña y siniestra. En sus sueños, podía escuchar una voz susurrante que repetía su nombre una y otra vez: Carlos. Carlos. Se despertaba sudando y con el corazón acelerado, sin poder sacarse de la cabeza la sensación de que algo o alguien lo estaba observando. A medida que pasaban los días, las cosas empezaron a salir mal en la vida de Carlos. Empezó a experimentar problemas técnicos inexplicables en su computadora mientras jugaba con Anónimo en línea. Su conexión a Internet se volvía intermitente en los momentos más cruciales de las partidas, lo que resultaba en derrotas humillantes para su equipo. A veces, su computadora se congelaba y se reiniciaba repentinamente, perdiendo todo progreso en el juego. Carlos se sentía atrapado en una espiral descendente de paranoia y miedo. Comenzó a evitar jugar en línea por temor a encontrarse con Anónimo en línea de nuevo. Pero, sin importar cuánto tratara de escapar, Anónimo en línea siempre encontraba la manera de aparecer en sus partidas. Parecía perseguirlo, como una sombra que no podía ser sacudida. Una noche, cuando Carlos estaba al borde de la desesperación, recibió un mensaje inquietante de Anónimo en línea. Decía: Carlos, ya es hora de que veas la verdad. Adjunto al mensaje había un archivo comprimido. Temblando de miedo pero sintiendo una extraña compulsión por descubrir la verdad, Carlos descargó el archivo. Dentro del archivo había una serie de documentos y archivos de vídeo. Eran registros de vídeo de las partidas que Carlos había jugado con Anónimo en línea. Pero había algo extraño en esos vídeos. Mostraban momentos del juego que Carlos recordaba haber perdido o que nunca se habían jugado realmente. En los vídeos, podía ver a su propio equipo siendo derrotado una y otra vez por estrategias imposibles de prever. Carlos estaba completamente desconcertado. ¿Cómo era posible que Anónimo en línea tuviera acceso a estas grabaciones? Nadie debería tener esa capacidad, ni siquiera dentro del juego. Comenzó a cuestionar su propia cordura. ¿Estaba perdiendo la razón? ¿O había algo más oscuro y siniestro en juego? Decidió confrontar directamente a Anónimo en línea. Envió otro mensaje, exigiendo una explicación.
La respuesta llegó rápidamente y fue aún más perturbadora. Carlos, has despertado algo que no puedes entender. Deberías haberme dejado en paz. Después de ese mensaje, Anónimo en línea desapareció por completo de la plataforma de juegos. Carlos intentó rastrearlo, pero todos sus intentos fueron en vano. No había rastro de Anónimo en línea en ningún lugar. A pesar de su desaparición, las cosas solo empeoraron para Carlos. Comenzó a experimentar fenómenos inexplicables en su apartamento. Escuchaba susurros en las sombras y veía figuras extrañas moverse fuera de su visión periférica. Su computadora continuaba teniendo problemas técnicos, y ocasionalmente se encendía sola en medio de la noche, mostrando mensajes extraños en la pantalla antes de apagarse nuevamente. Carlos estaba convencido de que había desatado algo maligno al aceptar la solicitud de amistad de Anónimo en línea. Buscó la ayuda de expertos en informática y en lo paranormal, pero nadie parecía poder ayudarlo. Todos le decían que no podían encontrar nada fuera de lo normal en su computadora ni en su apartamento. Finalmente, después de semanas de tormento y miedo constante, Carlos tomó la decisión desesperada de abandonar todo. Empacó algunas cosas y dejó su apartamento, dejando atrás su computadora y todos sus dispositivos electrónicos. Se mudó a un pequeño pueblo en las afueras, donde esperaba encontrar paz y escapar del mal que lo perseguía. Durante un tiempo, las cosas mejoraron. Carlos comenzó a reconstruir su vida y poco a poco empezó a sentirse seguro otra vez. Sin embargo, nunca pudo olvidar lo que había experimentado. Las noches seguían siendo difíciles, a menudo se despertaba sudando y temblando, con la sensación de que algo oscuro aún lo observaba desde las sombras. Un año después de abandonar su apartamento, recibió un paquete misterioso en su nueva dirección. No había remitente ni ninguna nota adjunta, solo un pequeño dispositivo USB. Con el corazón en la garganta, Carlos lo conectó a una computadora que había comprado recientemente para trabajar desde casa. El dispositivo USB contenía solo un archivo de vídeo. Al abrirlo, Carlos quedó horrorizado al ver imágenes de sí mismo caminando por su apartamento antiguo. Pero había algo diferente en estas imágenes. A través de las ventanas abiertas, podía ver una figura extraña parada detrás de él, observándolo. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando se dio cuenta de que no había escapado de Anónimo en línea. No importaba cuánto hubiera intentado huir, Anónimo en línea lo había seguido hasta su nuevo hogar. Ahora sabía que nunca estaría libre, por más que quisiera escapar.